A ver, en el mundo del baloncesto hay equipos y luego están los New York Knicks. Es que no son solo un equipo, ¿eh? Son una auténtica institución cultural, uno de los pilares de los cimientos sobre los que se construyó toda la NBA. Y sí, son una obsesión que define a una ciudad entera. Pero claro, aquí es donde la cosa se complica. Aquí empieza la gran paradoja. Fijaos en lo que dice, por ejemplo, la publicación deportiva Somos Básquet. Cito: los New York Knicks son sin duda una franquicia histórica. Sin embargo, dentro de esa historia del baloncesto, también se caracterizan por ser un equipo perdedor. Y es que esta dualidad, esta contradicción, es el verdadero corazón de su historia. Y esto nos lleva a la pregunta clave de todo este asunto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que uno de los equipos fundadores de la NBA, que juega nada menos que en el pabellón más famoso del planeta, esté definido precisamente por lo que no ha ganado? Vale, pues vamos a meternos de lleno en esa paradoja, porque para entender de verdad a los Knicks, lo primero es entender esa contradicción que llevan en su ADN. Es que la contradicción salta a la vista. Por un lado, tienes el legado, ¿no? Un equipo fundador de 1946, 8 veces en las finales, y su casa, que es el pabellón más famoso del mundo, casi nada. Pero luego miras la otra cara de la moneda y te encuentras con la cruda realidad. Solo 2 campeonatos. Y ojo, el último fue en 1973. Desde entonces, décadas de drama, de disfunción, a veces casi más que de baloncesto. Pero para entender bien lo larga que ha sido la travesía por el desierto, primero hay que recordar cómo era el oasis. Hay que viajar a esa época dorada, la que forjó la leyenda de los Knicks. Este número, 613, es curioso, porque no pertenece a ningún jugador. Son las victorias del entrenador Red Holzman, y la franquicia hizo algo increíble. Lo retiró como si fuera una camiseta. Un honor que lo dice todo, ¿verdad? Significaba que en aquellos Knicks el sistema, el equipo, estaba por encima de cualquier estrella. Y claro, ese sistema se apoyaba en auténticas leyendas. Tenías a Willis Reed, el capitán, el corazón indomable del equipo. Luego a Walt Clyde Frazier, que era pura clase, pura finura, un ícono dentro y fuera de la pista. Y para unirlo todo, Dave DeBusschere, el ancla defensiva, el pegamento de aquel equipazo. El escenario perfecto se montó en 1968 con la inauguración del nuevo Madison Square Garden. Y solo 2 años después, ¡zas!, en 1970 llegó el primer anillo. Un título que quedó para la historia por ese momento épico de Willis Reed volviendo lesionado para el 7º partido. En el 73 lo volvieron a hacer, repitieron campeonato. Pero bueno, lo bueno se acaba. Y con la retirada de Reed en el 74, esa era dorada llegó a su fin. Y de ahí damos un salto a la siguiente gran era que marcó a fuego la identidad de los Knicks. Una era muy diferente, ¿eh? Aquí no hubo campeonatos, pero hubo lucha, dureza y un tipo de heroísmo casi trágico. Bienvenidos a los 90. El cambio de identidad del equipo fue brutal. De la fluidez y el juego de equipo de los 70 pasamos a una defensa física, a una garra que rozaba lo salvaje. Es una buena forma de verlo. Si en los 70 la estrella era el sistema, en los 90 la estrella era la propia pelea, la batalla en cada posesión. Y esta época, por supuesto, tuvo a sus propios guerreros. El primero, Patrick Ewing, el gran héroe trágico, el máximo anotador de la historia del club, que nunca pudo ganar el anillo. A su lado, Charles Oakley, la dureza personificada, el matón del equipo. Y como no, John Starks, con ese espíritu indomable que representaba la pasión de la ciudad. Es que a esos Knicks se les define tanto por sus héroes como por sus villanos. Las batallas contra los Bulls de Michael Jordan, la tensión con los Miami Heat de su ex-entrenador Pat Riley y esos duelos a cara de perro con Reggie Miller y los Pacers, todo eso forjó una mentalidad de nosotros contra el mundo, que todavía hoy define la afición. Bueno, y después de la intensidad de los 90, llegó el siglo XXI. Y con él, un periodo complicado, lleno de problemas, pero salpicado de vez en cuando por momentos de esperanza tan brillantes como fugaces. A la primera década de los 2000, de hecho, se la conoce sin más como la década perdida. Y con razón. Fue una época de caos en los despachos, de contratos desastrosos y de un baloncesto bastante mediocre que hundió a la franquicia en la irrelevancia. Pero incluso en esa oscuridad hubo chispazos de luz. El primero, increíble, la Linsanity, un fenómeno mundial que surgió del héroe más inesperado, Jeremy Lin. Luego llegó la era de Carmelo Anthony, un anotador descomunal que trajo brillantez individual pero no el éxito colectivo. Y así llegamos al renacimiento actual, que parece buscar una vuelta a la identidad de los 90, defensa, garra y esfuerzo en equipo. Y con todo esto llegamos al núcleo de la cuestión, a lo que de verdad hace que los Knicks sean un fenómeno. Porque no es solo lo que pasa en la pista, es todo lo que lo rodea, es la cultura del Garden.
Es que el Madison Square Garden no es una cancha cualquiera, para nada. Es un epicentro cultural. Lo llaman el escenario más teatral del deporte, y por algo será. Allí cada victoria es una epopeya y cada derrota una tragedia griega. El propio estadio es un personaje más en esta historia. Y si el Garden es el escenario, el que le pone cara a la afición es el director Spike Lee. Su presencia en primera fila desde 1985 es tan fundamental para la marca Knicks como el propio logotipo. Él representa la lealtad, la pasión y también el sufrimiento de una de las afecciones más fieles del deporte. Entonces la conclusión es bastante clara, ¿no? La identidad de los Knicks, al final, no se define por los campeonatos, se define por el drama. Ese drama constante que generan la lucha, la esperanza, la desilusión y esa lealtad a prueba de bombas, ese es su verdadero legado. Y todo esto nos deja con la pregunta del millón, la que se hace cada fan de los Knicks cuando empieza una nueva temporada. Después de décadas de drama, ¿qué toca ahora? ¿Toca por fin la gloria o nos espera otra de esas decepciones que ya son marca de la casa? Con los Knicks, claro, la respuesta nunca es sencilla.